Bienvenidos a San Salvador. Nos encontramos en esta intersección entre la 19 Avenida Norte, que es justamente esa que está en la pantalla en este momento, porque desde este punto vamos a recorrer un segmento de calle paralelo a la primera calle Poniente, que se llama la primera calle Poniente bis, que es este pequeño tramo de 2 cuadras que se encuentra acá escondido entre toda esta maraña de edificios y residencias en esta parte del centro de San Salvador. Así que pues vamos a ir iniciando acá este recorrido y a ver con qué nos vamos a encontrar. Pues de seguro una gran cantidad de arquitectura bastante interesante. De hecho, esta calle, que podemos decir es la tercera vía más pequeña que posee el centro histórico de San Salvador y que se encuentra paralela entre la tercera calle Poniente y la primera calle Poniente, es la tercera, como les mencionábamos, más corta, por detrás del pasaje Costa Rica, que solo atraviesa 1 cuadra, y el pasaje Montalvo, que se encuentra más cerca del microcentro de San Salvador, y que el pasaje Costa Rica se encuentra entre la 9ª Avenida Norte y la 11ª Avenida Norte. Así es que esta podemos decir que es una vía poco conocida entre dos universidades bastante importantes, la Universidad Tecnológica de El Salvador y la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, pero que tiene una gran cantidad de construcciones de viviendas enfocadas en el modernismo salvadoreño. De hecho, es tan pequeña, o sea, la tercera más pequeña, que solamente tiene 260 metros de longitud. Y podemos decir que es parte de lo que en su momento se conoció como la Colonia Dueñas, un espacio habitacional que se encontraba adentro del barrio Santa Lucía, que es toda esta zona norponiente del centro histórico de San Salvador, y que fue el primer espacio denominado con el nombre de Colonia aquí en El Salvador, inspirado en ese nombre que se le daba a espacios en la Ciudad de México por la elegancia de las casas que estaban construyéndose en diferentes espacios. Entonces dejan de lado el nombre de barrios para llamarlos colonias. De hecho, la colonia Dueña dentro del barrio Santa Lucía ostentan residencias con influencias arquitectónicas inspiradas en esas nuevas técnicas de diseño de viviendas y edificios en El Salvador de los primeros años del siglo XX. Estamos hablando de la arquitectura neocolonial, el modernismo y, en pocos casos, una corriente que sale del modernismo, que es el Art Deco. Estas corrientes o influencias arquitectónicas fueron implementadas en el país gracias a dos hombres que con su visión y experticia cambiaron la manera de diseñar construcciones aquí en El Salvador, que son Ernesto de Sola y Armando Sol. Estos dos salvadoreños que tuvieron la dicha de estudiar en el extranjero, y en particular Armando, graduado de arquitectura de la École Saint-Luc de Bruselas, Bélgica, y Ernesto, graduado de arquitectura de la Massachusetts Institute of Technology, conocida por sus siglas MIT. Ambos venían con carreras universitarias que en el país aún no se implementaban, y por tal motivo son considerados pioneros y los primeros arquitectos en El Salvador. Y al ser primeros, también venían con conocimiento nuevo para aplicarse aquí en el país. De hecho, a lo largo de este recorrido vamos a ver una cantidad considerable de viviendas
de estas influencias neocoloniales o modernistas, como por ejemplo residencias firmadas por Ernesto de Sola, la más antigua de 1937, y una gran cantidad de ellas también firmadas por Ernesto de Sola de 1944, una residencia del profesor Augusto César Barata del Vecchio y también una vivienda de José María Durán de 1948. Las demás son obras firmadas por Ernesto de Sola entre 1937 y 1954, y gran parte de ellas fueron construidas en 1944. Sí, hay una cantidad de construcciones que corresponden justamente a Ernesto de Sola, pero también el pasar del tiempo, el pasar de los años, le ha pasado factura, valga la redundancia, a este tramo, a esta calle. Y vamos a, bueno, ya se observa de algún modo también algunas estructuras que no corresponden a esa época y que ya son más recientes. Y cuando hablamos de más recientes, hablamos que probablemente datan de 1960 hasta 1980 quizá, eh, y que se contrastan mucho con esta arquitectura neocolonial que es la que más predomina en esta zona, como por ejemplo esta que tenemos acá en esta esquina, que también pertenece el diseño a Ernesto de Sola, también de la época de 1944, que es cuando se construyen la mayoría de estas viviendas. Y bueno, hace un momento, cuando empezábamos el recorrido, por ahí nos acercamos a mostrarles la placa de esta que es la primera construcción de Ernesto de Sola en esta zona de 1937, y que pues todas corresponden a esta corriente neocolonial, esta que pues estuvo muy en boga y que básicamente fue acuñada por Armando Sol, y pues fue también implementada por Ernesto de Sola en su mayoría. Una mezcla de diseños de viviendas coloniales de la antigua Guatemala con viviendas elegantes y detalles decorativos de las viviendas de Miami y Los Ángeles en los Estados Unidos. Eh, También las influencias que tiene Ernesto de Sola para implementar su versión neocolonial, eh, pero también él se especializó en, o tuvo mucha influencia del movimiento moderno, inspirándose también en estos grandes arquitectos de la historia como son Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, que pues ya en trabajos más adelante, más al futuro, Ernesto de Sola pues los implementa con estas corrientes del Art Deco en todas sus versiones, y que también tenemos ejemplos de ello en diferentes puntos del centro de San Salvador, y de la capital como tal, en colonias como la Flor Blanca, en donde su mano también está muy presente junto con la de Armando Sol. Sí, de hecho es bien interesante que, bueno, ellos, particularmente los dos, Armando Sol y Ernesto de Sola, eh, podemos imponerles a ellos el cambio de paradigma en la construcción de viviendas. Previo a estos dos grandes exponentes de la arquitectura salvadoreña, la construcción de viviendas en El Salvador eran una especie de casas que eran influenciadas en los claustros religiosos. Un gran jardín central, y que este jardín rodeaba la casa y todos las habitaciones que se tenían, y prácticamente había acceso directo a diferentes partes de la casa, ya sean las partes privadas o las partes públicas. Estos dos hacen este cambio de paradigma y prácticamente se divide la vivienda en la parte pública y dejando más al fondo
la parte privada, las habitaciones, las áreas de convivencia familiares, y si la vivienda lo permitía, en el segundo nivel se ponían las áreas privadas y en el primer nivel el jardín y las partes públicas, la que cualquier persona que visitaba a las familias podía conocer. Así es que bien interesante cómo fue ese cambio de paradigma para la construcción salvadoreña y que fueron implementadas desde el neocolonialismo hasta nuestros tiempos. Exactamente. Y bueno, estamos llegando ya al último tramo en donde podemos observar algo bastante lamentable para este canal. A nosotros que nos gustan mucho estas corrientes arquitectónicas de esos momentos de la historia arquitectónica de El Salvador, pues aquí tenemos algunos solares en donde hubieron viviendas de corte neocolonial y que ahora pues son predios totalmente baldíos, y que también nos indican que ya estamos llegando a la intersección con la 15 Avenida Norte y por tanto pues nos vamos ya despidiendo. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y a que le dé el botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde nos gusta hablar de historia, arquitectura, costumbres y tradiciones de los pueblos que visitamos. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar con una donación, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer, y también por allí estará apareciendo el código QR de la aplicación de Buy Me a Coffee para que nos pueda invitar a una taza de café. Así que con estas imágenes de la primera calle poniente bis de el centro de San Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo algún otro espacio en Centroamérica. Cuídense mucho.